voy a saludar al señor ministro de la Salud, que también tiene una que otra inquietud y dificultad en este momento. Las unidades de capitación. Él es Guillermo Alfonso Jaramillo, lo saludo y primero le deseo un muy buen año, muchos éxitos, ministro, mucha salud. Lo mismo para usted, don Julio, un saludo para usted, para toda su familia y para todos sus colaboradores y por supuesto para todas las colombianas y colombianos que lo escuchan. Bueno, ministro, pues se cerró el año con el famoso incremento que no estuvo a la expectativa de algunos, que para ustedes se tomó por explicaciones que ya hemos escuchado. Y yo sí quisiera aterrizar en el impacto de ese porcentaje del 5.6% de la famosa capitación. Quería preguntarle, por los primeros días del impacto, ¿usted qué repercusión ha detectado? Bueno, mira, una cosa que yo quisiera como abonarle a este tema, ¿cierto? Primero que me den 45 segundos para poder presentar algo que me parece supremamente importante. De hace 10 años, en un debate en la en el Congreso de la República. Si usted me lo permite, yo paso son 45 segundos para poder comenzar a iniciar este proceso, porque esto es muy adelante, complejo, es muy difícil. Un segundo, yo le paso esta grabación. Un segundo. Pero tiene que ver muy especialmente el CPS, que hoy en día en aumento podría decir es negativo. Y tenemos una tercera parte de ellas son intervenidas por alguna medida especial. Que si el sector financiero vean que me presenta este panorama, deudas impagables millonarios, primeros negativos en el punto de un sector, y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas. El diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata del Estado. ¿Entendido? Yo quería comenzar eso porque es que hace 10 años en el Congreso de la República estas fueron las palabras de Alejandro Gaviria. Ministro, es que usted pues intenta ser un gran técnico radiodifusor, pero no entendimos nada. Es una grabación de Alejandro Gaviria diciendo que... Diciendo que está quebrado el sistema. Hace 10 años. Que están intervenidas la tercera parte y que si esto era, que el tema financiero es catastrófico, es una crisis y que lo que tiene que haber es una intervención radical. Entonces eso hace 10 años. Es que esto entonces no pueden venir a decirnos a nosotros que el problema es de hoy. ¿Cómo comienza a generarse situaciones complejas y difíciles? Algo que hoy ya se ha venido discutiendo en el Congreso. Acto legislativo número 1 del 2001. Fui el único siendo gobernador del departamento del Tolima por elección popular. El único gobernador que dije que esa medida era absurda porque iba a acabar con la salud en los municipios y en los departamentos. Y que entonces no se le podía quitar los recursos a la salud de esa manera. Se la quitaron. No hubo ningún problema. Después vino el 2012, en el 2012, del 2012 al 2017, el pago patronal se eliminó y hubo necesidad de que el presupuesto nacional a través del IVA pudiera ir incrementándose de tal manera que hoy, de 90 billones que se gastaron el año pasado, solamente nosotros de régimen contributivo contribuimos con 20 billones. Los restantes 70 billones de pesos los pagó el pueblo de Colombia. O sea, son los trabajadores los que hoy pagan la salud. Son los trabajadores los que hoy pagan la salud. Entonces, cuando sale la ANDIA, ANIF, a decir una cantidad de cosas, resulta que los recursos de la salud se fueron primero por determinaciones de Pastrana en el 2001 y por determinaciones del gobierno de Alejandro Gaviria, que fue el que en ese momento quitó el pago patronal. Y entonces hoy recae todo en su gran mayoría. El 80% de los gastos recaen sobre el presupuesto nacional. Pero eso lo dejo ahí.
Ahora, en el 2011 hubo un fraude de Salucop por más de 500.000 millones de pesos y el gobierno determinó que a raíz de ese fraude la inflación no será sino el aumento de la UPC de la inflación. Después sucede en el 2021 gobierno de Duque, inflación 5.62, UPC 5.18. Nadie dijo absolutamente nada. Nadie dijo nada. Pero entonces, y eso fue en el marco de una emergencia sanitaria, a través de la resolución 2503 del 28 de diciembre del 2022. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que nosotros hemos encontrado que todos los datos, porque ¿de dónde sale la UPC? De un estudio minucioso, detenido que se tiene que hacer para mirar de dónde están, qué es lo que le han hecho a las EPS y sobre los gastos y toda la información que presentan las EPS se saca la UPC. Encontramos situaciones que en este momento estamos pasando toda esa información a los entes de control, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, porque no podemos entender. 23.000 personas muertas aparecen todavía facturando en muchos de sus casos, ¿no es cierto? Gastos en consultas o consultas de urgencias, 48.000 por parte de una IPS, 260.000 consultas de urgencia por otra IPS. Una cantidad de situaciones terribles, un aumento en gastos de una EPS de 14 billones a 24 billones de pesos. Con esos datos no se puede sacar ninguna verdadera UPC que pueda estar dentro de los cánones de lo que ha sido la resolución que desde el 2012 está vigente para poder hacer los cálculos de la UPC. A raíz de eso, ante todas estas incongruencias, el gobierno determinó, a través de su comisión, que está integrada, como todo el mundo lo debe saber, por planeación, por Hacienda, por IETS, por salud, y por un delegado de la presidencia, determinó que a raíz de toda esta inconsistencia en datos que le han presentado las EPS, que haría lo que se ha hecho en otras ocasiones y de acuerdo a la ley aumentar la UPC de acuerdo a la inflación que se generó en noviembre y registrada por el DANE en noviembre del año 2024. Esa fue la determinación a raíz de esas situaciones. Ministro, ¿eso quiere decir que las EPS hicieron una maniobra ilegal e inflaron las cifras para calcular la UPC, que para ellos, como usted lo decía, no es del 5.36%, sino del 16%? ¿Eso quiere decir que para calcular la UPC ustedes no tuvieron en cuenta esos datos que pasaron las EPS? Por ejemplo, mira, hay una situación que es esta. Nosotros tenemos lo que son los RIPS, donde tienen que irse presentando todo lo que se va haciendo, ¿no es cierto? Eso apenas genera un aumento del 3%, pero de un 3 al 5%, pero aparecen cifras de 60, del 60, del 70, del 80, del 100%. Entonces hay una situación supremamente compleja. Una EPS no puede estar gastando 14 billones un año y al otro año pasar a 24 billones. Eso no tiene ningún tipo de justificación. No se pueden utilizar las reservas de la forma como lo están haciendo totalmente en desacuerdo a la situación que se viene presentando. No se puede presentar situaciones en los medicamentos en donde ni siquiera se actúa de manera racional con ellos y se presenta, por ejemplo, en el fenómeno de los medicamentos, se presentan situaciones en donde un porcentaje de esos medicamentos no tienen asegurada la licencia, ¿no es cierto? No están registrados sanitariamente. El 23 de los registros de los medicamentos no se asocian con compras registradas en el SISMED. El 5% de los CUM exceden el precio regulado, por encima del precio regulado. Se identifica un potencial de ahorro hasta el 40% en solo 5 biomoléculas que para la fecha de prestación tenían opciones genéricas que podría haberle generado cerca de 150.000 millones de pesos de ahorro al erario público. Y así una cantidad de situaciones que hacen que la situación sea supremamente compleja, ¿no es cierto? En el tema del Código Único de Procedimientos se presentan unos aumentos exorbitantes y así en la gran mayoría
todas estas personas. No pueden aparecer 23.410 personas que estaban fallecidas, en donde aparecen con costos que pueden superar los 80.000 millones de pesos. Sí. No se pueden presentar cambios de esa normatividad tan extensa. Por ejemplo, en procedimientos, ¿no es cierto? Las EPS presentan procedimientos que cuando está el promedio de 54% que aumentaron, uno ve en los RIPS, que es en donde tienen que presentarse la información al ministerio, que apenas hubo un aumento del 5.9%. Por ejemplo, el caso de hematología aumentó en el 211%. El cáncer, por ejemplo, el tema del pago del talento humano. El número de médicos generales solamente se incrementó en el 3.1%, pero aparece como si hubiera habido un crecimiento de frecuencias del 58% en promedio y en algunas ocasiones hasta el 100%. ¿Cómo hicieron? Si ya los médicos están saturados, tienen que hacer 4 consultas por hora, ¿cómo pudieron en algunos casos, si no aumentaron los médicos, cómo pudieron aumentar esa cantidad de consultas? En la modalidad de atención domiciliaria hay aumentos del 97%. Yo pregunto, ahora sí están llegando a las casas? Los únicos que están llegando a las casas son los equipos básicos que nosotros tenemos en los territorios más vulnerables del país. Las urgencias, ¿no es cierto?, aumentaron en una proporción inmensamente grande. La quimioterapia, hay crecimientos superiores al 53 y al 128%, cuando la incidencia de cáncer en el país no ha aumentado más del 4% anual. Entonces son situaciones que nos obligan a nosotros a sentarnos aquí, y seguramente tendrá que haber una mesa técnica en donde estarán los entes de control, las universidades, el Congreso y nosotros todos, a mirar en detalle qué es lo que está pasando con los gastos que se están haciendo en este tipo de situaciones, en donde están. Este año van a haber 100 billones de pesos que van a estar ahí gravitando sin que nadie sepa en qué se están gastando. Sí, ese informe de la ADRES al que usted hace referencia es un desangre terrible del sistema, de serias irregularidades, ministro. Incrementos en las medicinas hasta del 1000%, eso es muy doloroso. Pero, ministro, ¿no es momento de despolitizar el incremento de la UPC? Es decir, acoger... Estoy hablando son los términos que hay que hacer. No, le entiendo, y eso hay que cerrar esa llave de robo y de atraco vil al sistema, ni más faltaba. Pero venga, mire, hay una cosa, ¿por qué no? ¿Quién es el que está diciendo que hay que subir el 16%? No, pero lo están sugiriendo incluso algunas... pero también institutos académicos como la AFI. Es decir, perdón, esos estudios no la sociedad científica también ha planteado la posibilidad de que haya un tercero imparcial que proponga a eso invito un incremento. A eso invito yo hoy, a una mesa técnica en donde estemos seriamente y nos sentemos a mirar las cifras seriamente, y que se haga una revisión exhaustiva de los gastos que se están haciendo por parte de las EPS, pero no que la ANIF y la ANDI nos diga que ellos tienen unos estudios y nunca los hemos visto, se los hemos pedido y nunca nos los han entregado. Y son los que están insistiendo a través de los medios que manejan, prensa, radio, televisión, para que se aumente el 16%, cuando ellos son los causantes del deterioro a raíz de que no pagan los patronos. Ellos son los patronos, ellos son los empresarios. Yo los llamo a una cosa, hagamos una cosa, quitemos que se pague, el patrono pague por sus empleados. Eso puede representar 20 billones de pesos. Con eso podemos solucionar cualquier problema en salud que hoy se pueda presentar. Entonces, el esfuerzo no puede seguir siendo a costa de los colombianos. El Congreso le quita un financiamiento de 12 billones. Asfixian al gobierno por todos los medios posibles. Asfixian al señor presidente de la República para que no pueda desarrollar sus programas, y entonces piden 16 billones de pesos cuando dicen que no hay plata y no hay recursos en este momento. Entonces, el llamado mío es fácil, muy fácil, que volvamos a lo que había antes del 2012, que los empresarios paguen lo que dejaron de pagar como patrones y paguen lo que deben de pagar. Con eso se solucionaría, si es que se necesita dinero. Si después de que hagamos estas mesas técnicas, hagamos un estudio minucioso
podemos demostrar que sí hace falta recursos. Seguramente va a hacer falta recursos en el largo tiempo. Estamos envejeciendo. Yo tengo 74 años. Hay una cantidad de población, ya casi llega al 15% de personas de mayores de edad que van a hacer mayores gastos. Tenemos que llegar a los sitios en donde no hemos llegado y hemos abandonado totalmente la medicina, los territorios. Aquí hay más de una cuarta parte de territorios totalmente abandonados donde tenemos que llegar. Entonces sí, seguramente habrá necesidad de utilizar mayores recursos. Los recursos son fáciles. Yo les propongo a la ANDI y a la ANIF, paguen impuestos, paguen los aportes patronales que dejaron de pagar y solucionaremos el problema de la salud en este país. Ministro, yo quiero que usted me ayude, aprovechando que usted sacó este audio de archivo del entonces ministro Alejandro Gaviria, irme al momento en el que él entregó el ministerio, en el 2018, porque en su informe el entonces ministro Gaviria dijo que se expidió en septiembre del 2013 un documento, una circular, en la cual se estableció un procedimiento de aclaración de cartera, depuración de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios, para definir una responsabilidad, y es que las entidades, tanto EPS como IPS, hicieran una depuración de cuentas. En aquel entonces el desfase era de 7.4 billones de pesos. Esa circular, ¿se ejecutó o no se ejecutó? Porque es que lo que usted nos está contando sencillamente es que aquí se hacen papeles, se emitan normas o circulares y no las cumplen. Y entonces se vuelven promesas de papel. Sí. ¿Eso se cumplió, ministro, o no se cumplió? No, mire, hay una situación, en eso tiene usted toda la razón. Desafortunadamente, mi estimado paisano y amigo, ¿qué sucede? Mientras no sepamos y no haya un control riguroso de los dineros que estamos entregando, a quien sea, particulares o entidades públicas, y no haya un verdadero riguroso control, esta situación no va a ser remediable, porque lo que está pasando es lo que sucedió con el informe de un solo año de la Contraloría del 2020, en donde las EPS no pudieron demostrar qué pasó con 6 billones de pesos. 6 billones de pesos, estamos hablando de 6 billones de pesos. En ese momento, el 2020 representaba casi el 20% del presupuesto de salud. Entonces, eso es algo supremamente importante. Entonces, este gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande. Aumentó el 16.23 la UPC cuando la inflación fue del 9.28 para el 2023. Aumentó el 12.01 para la inflación el año 2024 de la UPC, 12, cuando la inflación fue del 5. Cuando usted la compara con todos los demás esfuerzos que han hecho los demás gobiernos, estas han sido la más alta de todos los últimos 12, 14 años. Entonces, es algo que quiero que dejen muy claro. Y por supuesto, esta situación, pues yo cuando saco el audio del doctor Alejandro Gaviria, es porque uno no puede hoy echarle la culpa a los demás cuando él mismo se paró en los estrados del Congreso a decir en qué condiciones estaba la salud. Y eso no ha cambiado. Vino un esfuerzo del gobierno de Duque que se llamó el punto final. ¿Sabe cuánto pagamos por ese punto final? 12 billones de pesos, de los cuales 1 billón lo pagaron los departamentos y los municipios, y 11 billones lo pagó el gobierno, y tampoco hubo punto final, siguieron las deudas iguales, y entonces esta es una situación. Y no hay transparencia de cuentas. No hay. Pero venga, entonces, ¿qué es lo que yo digo? Ministro, pero en es este que momento, yo quiero... perdóneme, un momento, nosotros, entonces por eso le saqué yo y le dije a usted, mire, en el 2011 el gobierno hizo la inflación a raíz de que habían fraudes como el de Salucop y no pudieron entregar cifras. Después entonces, en el 2021, el doctor Duque, la inflación fue del 5.62 y solo aumentó 5.18 por debajo de la inflación. ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno? Y tiene claridad en ese sentido. No pudimos obtener datos concretos, entonces aumentemos la inflación. Yo llamo aquí, y debemos de hacerlo, a una mesa, para que nos sentemos todos nosotros, la sociedad civil, la política, la empresarial, la gubernamental, las academias, aquí,
en un acto de reflexión, a mirar esto en detalle, para poder nosotros verdaderamente lograr, primero, cómo se va a conseguir la unidad de capitación, ¿no es cierto? Porque la unidad de capitación va a seguir, esa unidad de pago por capitación va a seguir. En la reforma no se quita la unidad de pago por capitación, va a seguir. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esté verdaderamente ajustada? ¿Cómo hacemos para que las EPS nos pasen a nosotros unos informes detallados, concretos y certeros para nosotros poder realizarlo? Pero venga, y de esa manera, nosotros podemos, si encontramos que los recursos son suficientes, perfecto. Si encontramos que no son suficientes, entonces entremos a mirar en detalle de dónde vamos a sacar los recursos, porque aquí no se puede estar diciendo por parte de la ANIF y de la AND que no le aprueben el financiamiento al señor presidente, pero por el otro lado le están diciendo que aumente en el 16%. ¿Sabe cuánto implica el aumento del 16%? Implica una reforma para 15 billones de pesos. 15 billones de pesos. Entonces, ministro, aquí tenemos que ser consecuentes con la realidad. Por un lado, presionar a los parlamentarios para que no aprueben el financiamiento del gobierno, pero por el otro lado le dicen, no, usted tiene que aumentar el 16% sin ni siquiera estudios que no los hemos visto y no los hemos podido constatar. Pero como queda entonces demostrado, pues son 10 años o más en el que le estarían mamando gallo al Estado y a los colombianos con este asunto. ¿Qué? Los prestadores y las EPS. Y las EPS. Los prestadores y las EPS. Prestadores y EPS. Todos los actores. Bueno, pero ministro, no hay forma. Todos los actores estamos cometiendo un gravísimo error. Pero venga, ministro, no hay forma de establecer. Todos los días le pedimos más esfuerzo al colombiano de a pie. Todos los días le pedimos un esfuerzo más al colombiano de a pie y le entregamos los recursos a particulares o a entidades públicas o a quien sea, sin ningún tipo de control. Y eso no puede seguir. No hay forma de establecer si hay por lo menos algunas EPS que se están cumpliendo, porque al final uno queda con la impresión de que nadie cumple. ¿Hay algunos que sí entregaron bien los documentos o no? Venga, le comento. ¿Cuál es? Ninguna de las subsidiadas cumplió. Y no es de hoy. Es de todos los años. Ninguna de las subsidiadas cumplió. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces sale el 53-54% son subsidiados de la población. Ahí tenemos ya una situación. Comenzamos con 15, terminamos con 5. Esas cinco quedaron reducidas a una situación muy minoritaria, no está distribuida en todo el territorio y no llega a poder ser verdaderamente una posibilidad clara. Pero de ahí podríamos comenzar, porque sí hay algunas que se enmarcan dentro de un patrón cronológico y historial que permite que uno pueda decir, mire, esto sí está bien, porque los crecimientos, las frecuencias, los aumentos fueron más o menos regulados y de acuerdo a los factores epidemiológicos y a los factores de las frecuencias y de los gastos que se generaron en el transcurso de estos años. Entonces, sí se puede, por eso mi invitación aquí, el gobierno no está cerrado al debate, entendemos que ya comienza el debate político, pero nosotros no nos centramos en el debate político, nosotros entramos en el debate racional e importante, porque por encima de cualquier cosa lo que está es la salud de los colombianos, esa es la que nos interesa a nosotros. Por encima de todo lo que se diga aquí, lo que está es la salud de los colombianos, y ahí no le podemos fallar, no le puede fallar, ni menos el gobierno no le puede fallar, porque uno de los temas fundamentales de este gobierno es la salud. Entonces lo que yo hago es el llamado, perfecto, sentémonos, mañana si nos sentamos aquí en una amplia mesa, y hacemos lo que tenemos que hacer, todos reunidos, pero con datos concretos, con los entes de control, con la academia, con las EPS, con los gremios, con el gobierno, con los pacientes, con todo el mundo, y nos sentamos aquí técnicamente a atender estos datos y hacer un estudio minucioso. Primero, para saber cómo verdaderamente podemos nosotros sacar adelante la UPC, porque es que la gente habla de UPC solamente en lo que aumentó, pero cuando usted mira, hay más de un 30% de aumento adicional por vejez, por vulnerabilidad, por distancia,
por ser indígena, y eso aumenta en un 30% más. La UPC no son el poco más de 1,5 billones, eso termina siendo casi de 2 millones de pesos. Ministro, pero venga, ahí estamos equivocados. Esto es más profundo de lo que parece, es muy difícil de digerir, y eso no lo pueden digerir sino muy definitivamente los expertos. Nosotros apenas tenemos un bosquejo general por los expertos, los que tienen que ir al trasfondo de todo esto. Entonces, mi invitación es dos. Una, la primera, a los empresarios. Señores empresarios, ustedes se favorecieron durante mucho tiempo, desde el 2016 hasta hoy, 12 años, beneficiando de no pagar aportes patronales. Páguenlos. Primera cosa, páguenlos. Esa es mi propuesta. Paguen los aportes patronales que ustedes dejaron de pagar. Hagan lo que tienen que hacer. No pueden seguirle sacando plata al colombiano de a pie. El colombiano de a pie paga el IVA, el colombiano de a pie paga sus impuestos, el colombiano de a pie, cualquiera, hasta el más pobre de los colombianos paga impuestos. No podemos seguir sobre esa base. Y así lo determinaron, por eso no le quisieron dar el financiamiento al señor presidente, que no era más que llegar a solucionar este problema. Entonces, ahí hay una solución muy clara: pagar los aportes patronales que no los están pagando los empresarios el día de hoy. Segundo, sentémonos y miramos en detalle todas las cifras, con todo un grupo selecto de especialistas, y lo hagamos lo más rápidamente posible, y que en menos de 3 meses podamos determinar claramente qué es lo que pasa con la UPC, para que no sea un concepto ni del gobierno, ni un concepto de los empresarios, ni un concepto de unos supuestos académicos que yo no sé, yo no he visto el estudio por ningún lado. Entonces, de esa manera podamos dilucidar y poder decir qué es lo que tenemos que hacer hacia el futuro en materia de salud, y aprobar la reforma, porque la reforma es la única posibilidad que nos saca a nosotros de esto, porque en la reforma está que el gobierno tiene que atender estas situaciones de deudas que hoy tiene pendiente ante instituciones de IPS públicas, privadas y proveedores, etcétera, que pueden estar en riesgo de perder todos sus capitales. Sí, ministro, yo quiero continuar con esa pregunta que hacía Juan Pablo, porque entonces quiere decir que esas 8 EPS intervenidas por el gobierno también se prestaron para inflar esas cifras que ustedes tienen. Las cifras son del 2023 y en ese tiempo no estaban intervenidas. Señor ministro, una pregunta adicional. Ustedes aseguran que aquí hubo inconsistencias en datos y que no hubo rigurosidad por parte de las EPS. Pero, señor ministro, la pregunta es, ¿hubo rigurosidad también por parte del gobierno, del Ministerio de Salud? Porque es que según un derecho de petición que por lo menos ustedes enviaron al Congreso de la República a diciembre del año que pasó, pues la comisión que calculó la UPC no se reunía desde abril y la última reunión de comités técnicos fue en agosto. Entonces, aquí ¿hubo o no un cálculo sensato, técnico, también por parte del Ministerio de Salud? Aquí hay una situación que es esta. La situación plantea de esta manera. Ellos comienzan a recoger datos, los comienzan a recoger desde el año anterior, comienzan a irlos elaborando y toman su tiempo, y después entonces ya a medida que ellos ya tienen datos, comienzan a ver las reuniones que haya necesidad de hacer. Pero las mesas de trabajo se hacen permanentemente y el caso de la comisión solamente se reúne cuando va a tomar determinaciones, porque la comisión es la que determina, de acuerdo ya a los estudios y a las mesas que se hayan hecho en el ministerio y los trabajos que se han realizado para hacerlo. Entonces, eso es un tema que está dentro de lo que establece el procedimiento normal de cómo debe hacerse la UPC en el ministerio, de acuerdo a la reglamentación que existe. Óigame, ministro, todo esto y la reforma, si se aprueba finalmente, va a necesitar una poderosísima defensa allá en el Congreso, para que no lleguen unos nuevos legisladores y lo cambien, lo tumben. Es decir, por eso el presidente quiere tener allí a un escuadrón poderoso de escuderos. ¿Cuándo renuncia, ministro? No, yo no voy a renunciar. No renuncio sino ante el presidente de la República cuando él me pida mi renuncia. De resto yo no renuncio porque el presidente me puso una labor muy importante y aquí estoy hasta él considere, y espero que sea hasta el acompañarlo a él hasta el último día, el 6 de agosto del 2026. Yo soy un leal servidor de esta causa política. Hemos venido luchando por más de 30 años en esta causa y me declaro petrista pura sangre. Yo eso lo entiendo, y usted ha demostrado no solamente su lealtad, sino su
capacidad ilimitada de trabajo por la causa, pero igualmente la causa para el presidente merece extensión en el tiempo, es decir, que se mantenga, y para eso necesita de sus mejores ministros que armen un bloque fuerte para tener buena presencia en el Congreso. Usted dice, no, yo me quedo aquí hasta el final, a menos de que el presidente, que tiene mi renuncia desde el primer día, disponga otra cosa. Pero ¿qué pasa si la razón es que, precisamente por el conocimiento que tiene usted de este tema, usted sea más útil en el Congreso? No, don Julio, mire, hay una cosa que es esta. Yo creo que ya, para mí, yo estuve casi 16, estuve en 5 periodos en el Congreso de la República. En 1982 llegué a la Cámara, repetí al Senado en el 86, en el 90, en el 91, en el 2006. Yo ya el proceso del Congreso ya lo superé. Yo creo que uno debe de haber nuevas figuras. Me parece que nosotros necesitamos ir renovando, y hay algo fundamental dentro del pacto histórico, es que está buscando nuevas figuras, hombres, mujeres y hombres que nos puedan representar, y yo estoy seguro que el aprendizaje que han tenido muchos de los congresistas actuales en el Congreso llenan los requisitos para que ellos puedan seguir continuando esa labor. Yo, en cambio, estaré trabajando en donde lo determine un proyecto político que no ha terminado. Nosotros somos de los que hasta nuestro último aliento lo vamos a hacer porque el país cambie, el país se transforme. Aquí hay muchas injusticias, aquí hay demasiada pobreza, aquí hay mucha inequidad. Tenemos grandes partes de nuestros territorios amenazados, presas de grupos alzados en armas, de la mafia. Tenemos un proceso de corrupción que dinamita la institucionalidad. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, y nosotros los que ya tenemos cierta experiencia, como el caso mío, que he estado desde concejal, diputado, representante, senador, alcalde, secretario de salud del distrito, ministro, nosotros estamos es para ayudar y colaborar y ser como consejos y aporte de consejos y apoyo a todas esas nuevas generaciones que tienen que continuar en el cambio y la transformación que necesita Colombia. Señor don Juan Diego Alvira, creo que aquí hay noticia. Sí, claro. Su paisano y compañero de afición de fútbol, lo único que aceptaría es como propósito político inmediato es ser candidato presidencial de la causa, pero lo demás no le interesa. Pero esa es mi versión y no la cambio, Juan Diego. No, y yo compro esa versión también. Después de oírlo al ministro, además, contarnos todo ese recorrido que tiene. Sí. Ahora, ministro, lo que no sé es cómo van a arreglar lo del Tolima sin técnico otra vez, ¿no? Sí, pero nos da mucha alegría el equipo, la verdad, siempre nos da alegría, a pesar de que hemos perdido ya, creo que son 4 finales, pero bueno, no importa. Bueno, pero están en la final y están en la Libertadores y... Sí, no, yo creo que lo ha hecho muy bien. Yo creo que el doctor Camargo, el señor Camargo, y su hijo ahora pues continúan manteniendo el equipo. Yo creo que a ellos hay que agradecerles que en muchas ocasiones, si no hubiera sido por ellos, el equipo no subsistiría, a pesar de que hemos tenido en algunas ocasiones dificultades, ¿no? Uh-huh. Pero creo que hay que agradecerle a la familia Camargo, que han aportado mucho, un gran importante esfuerzo para que se mantenga un equipo que no es fácil. Los equipos son difíciles de mantener y que pueda estar al nivel que ha estado los últimos años el equipo. No, pues, y a los pollitos, ¿no? Es que recuerde que hay una relación directa con los pollitos y con doña Leonor y con esas familias. Que fue gobernadora de Cundinamarca. Sí, claro, ¿no? Y esas familias del Tolima. Salud, sí. Las familias del Tolima que son tan unidas. Sí, ciertamente. Han hecho mucho por la región. No, hombre, la familia del ministro, de la que tengo el honor de ser muy cercano. Ministro, muchas gracias por atendernos. Gracias. Señor ministro de candidato. Feliz año, muy agradecidos. A ustedes un feliz día y un feliz año. Chao.